Presentan. Noticias TAM. Primarias deben ser garantes de paz y no de discordia. Merideños continúan rechazando fallas en los servicios públicos. Carlos Prosperi apuesta por la unidad. Hola, ¿qué tal Mérida? Qué gusto acompañarles en esta entrega de Noticias TAM a través de Televisora Andina de Mérida. Quien les saluda, Argelis Torres, en nombre de todo el equipo técnico de producción y de periodistas que hacen posible que este espacio esté en cada uno de sus hogares. Recuerden que nos pueden seguir también vía streaming www.tantv.go.be. De inmediato comenzamos con nuestras informaciones comentándoles que el cardenal Baltasar Porras manifestó que las elecciones primarias deben ser un escenario garante de paz y no un ring de boxeo. Mayra Briceño nos amplía. Las elecciones primarias siguen ocupando los principales intereses de los venezolanos en estos días. Por esto, la máxima autoridad de la Iglesia Católica venezolana aseguró que las elecciones primarias deben ser una consulta a la sociedad que no genere un abuso de poder. Si una sociedad quiere llamarse democrática, tiene que aceptar, en primer lugar, tiene que ser tolerante. Y tiene que ser tolerante con las diversas formas de pensar. De tal manera que hacer unas primarias, hacer una consulta pues, a la sociedad, y es una consulta pública, no tiene por qué generar estas cosas que están pues generando, que no conducen a la búsqueda de un diálogo, ni mucho menos, sino más bien a acrecentar todo lo que significa el abuso de poder. Yo puedo manifestar en contra de, porque tengo el respaldo de, mientras que otros no pueden hacerlo porque entonces les cae encima la ley. Eso no nos ayuda a tener una vida más tranquila. De tal manera que no hay razones. Y si se aducen que es que detrás de eso hay situaciones que son totalmente irregulares o ilegales o inconstitucionales, bueno, no basta con decirlo. Esas cosas, como todo, pues hay que probarlas. El perlado de la Iglesia caraqueña manifestó que espera que las elecciones primarias se den en total y completa seguridad para el pueblo venezolano. Para Noticias TAM, Mayra Briceño, pasante única. En más informaciones, servicios públicos en Mérida se ven afectados por la falta de mantenimiento, asegura legisladora merideña. La legisladora Fabiana Santamaría rechazó las fallas en los servicios públicos en Mérida, más aún con el tema eléctrico que sigue afectando a cada uno de los merideños. Nuevamente los merideños nos vemos azotados por los cortes eléctricos y no hay justificación que valga. La única explicación que tenemos para esto es que por más de 20 años no se le ha hecho mantenimiento a nada en este país porque han querido destruirlo todo, porque nos quieren tener a oscuras, no solamente en nuestras casas, sino en nuestras cabezas. Por eso también han buscado destruir las universidades y por eso han buscado acabar con todo aquello que nos hace sentir libres. Por supuesto, nuestra exigencia y nuestra posición es que mientras sigamos teniendo este sistema político en el país, no van a cambiar las condiciones. Por ello, lo que nosotros le decimos al pueblo merideño y al pueblo venezolano es que participe el próximo 22 de octubre en las elecciones primarias, que escojamos un candidato unitario y que nos enfrentemos a las elecciones en el año 2024, porque no va a haber ningún cambio mientras ellos sigan estando en el poder. Lo único que vamos a contar es con pañitos de agua tibia que no van a solucionar nuestras problemáticas, ni en materia eléctrica, ni en materia de agua, ni en educación, ni en transporte, ni en turismo. Venezuela cada día está más deprimida, Mérida cada día está más sola y esta realidad no va a cambiar mientras sigamos siendo gobernados por las mismas personas. Puntualizó que es necesario que existan políticas que puedan brindar servicios de calidad a cada uno de los merideños. Pasamos a revisar más informaciones y es que ante la migración que se vive en el país, conozca cuáles son los pasos legales a seguir para tramitar permisos o obtener la custodia de menores. Carlos León Domínguez nos amplía. Nos encontramos con Douglas Montoya, juez superior del Tribunal de Menores en Mérida. Bien, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Háblenos acerca de
Actualmente en Venezuela se vive una ola masiva de personas que han abandonado el país, dejando a sus hijos en custodia de otras personas. ¿A qué procedimiento o cómo quedan los niños, niñas y adolescentes ante esa situación? Háblenos legalmente. Muy bien, Carlos. Efectivamente es una realidad que se está viviendo en nuestro país, lo que se refiere a los movimientos migratorios de los padres, papá, mamá, y en muchos casos se van del país, o se va el papá o se va la mamá, y quedan los hijos acá. La situación grave es cuando ninguno de los dos está y quedan sus hijos, niños, niñas o adolescentes, se quedan con algún familiar, se quedan con algún vecino, con el tío, la tía, o incluso muchos de ellos se quedan con sus hermanos mayores, que puede darse el caso que la persona que está ejerciendo la responsabilidad de sus hermanos menores incluso también es un adolescente o una adolescente. Ante esa situación, lo ideal es acudir ante los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, porque los consejos de protección van a dictar la medida de protección correspondiente. En primer lugar, lo que se tienen que activar los consejos de protección es para dictar alguna medida de responsabilidad, porque si estos niños, niñas, adolescentes que deben estar escolarizados, debe haber algún representante o debe haber algún responsable ante la institución educativa donde ellos están cursando estudios. Precisamente dictan esa medida de protección donde le dan la responsabilidad a esa tercera persona o a ese familiar, que lo ideal sería que sean integrantes de la familia de origen, desde el punto de vista de la familia en su concepto extendido, y luego el Consejo de Protección seguir evaluando qué es lo que está ocurriendo, y si se determina que papá o mamá no van a retornar al país, lo ideal es que dicten alguna medida de abrigo. Medida de abrigo que se puede dictar, como ya lo indiqué, el escenario ideal con algún integrante de la familia de origen, o en su defecto con alguna tercera persona. Y dentro o a los 30 días de haberse dictado la medida y que ellos hagan el trámite administrativo correspondiente, remitir el expediente ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, porque el Tribunal de Protección, una vez que reciba este tipo de medidas y de solicitudes, va a abrir un procedimiento que se denomina procedimiento de colocación familiar o demanda de colocación familiar, donde efectivamente nosotros vamos a tratar de ubicar a papá o a mamá y nos vamos a encargar de, en cierta manera, complementar el trabajo que inició el Consejo de Protección y determinar qué es lo que más le conviene a ese niño, niña o adolescente, e incluso dictar alguna medida provisional de colocación familiar. Los escenarios ideales es que puedan ubicarse y que se le dé la responsabilidad de crianza a algún integrante de la familia de origen, y si ya esto no es posible, es agotado, pues con alguna familia sustituta que estén inscritos en los programas de familia sustituta de los consejos municipales de derecho o en los programas de familias sustitutas del IDENA, que existe una oficina estadal, en este caso nuestra entidad federal, y en cada estado del país existe una oficina estadal que va a ejecutar las políticas emanadas del IDENA a nivel nacional como ente rector en materia administrativa de infancia y la adolescencia. Y nosotros iniciamos el procedimiento de colocación familiar. Como última instancia, si no es posible la colocación dentro de la familia de origen o en una familia sustituta, pues lamentablemente hay que otorgar esa responsabilidad a alguna de las entidades de atención adscritas al IDENA. Palabras de Douglas Montoya, juez superior de los tribunales de niños, niñas y adolescentes en el estado Mérida. Para Noticias TAN, Carlos Eduardo León Domínguez, pasante UNIC. Gracias, Carlos. Ahora revisamos los diarios de nuestra región. Comenzamos este recorrido informativo con el diario Frontera Digital del estado Mérida. Precios de venta del café no cubre costos de producción. FedeAgro denunció este lunes que el precio de venta del café no cubre los costos de producción del sector, que atraviesa, aseguró, una situación difícil. No es un precio que retribuye al caficultor lo que es el esfuerzo de todo ese año. No estamos cubriendo ni siquiera los costos de producción, dijo el caficultor Félix Saavedra en un video difundido por FedeAgro en la red social X, antes Twitter.
iniciaron actividades administrativas este lunes en centros educativos del país. El proceso se desarrolla para comenzar con la ambientación escolar, cumplir con los procesos administrativos y avanzar con el plan de formación docente. Baltasar Porras afirmó que la primaria es un proceso que la mayoría quiere. Esto no es un ring de boxeo. En los primeros 7 días de septiembre hubo una acción femicida cada 24 horas en Venezuela. Finalizó con éxito la primera edición del Seminario Formativo del Fútbol Estudiantes de Mérida 2023. Más de 1.900 tomografías realizadas en el IH-ULA. El coordinador de imagenología, Denis Mora, reseñó que este domingo 17 de septiembre se hicieron un total de 2 estudios de atención integral provenientes del sistema 1x10 del Buen Gobierno. Continuamos con el diario Los Andes, que en Táchira nos presenta: devaluación del salario de educadores llegó a la luna. Nuevamente, educadores salieron a las calles para apoyar la protesta que se cumplió en todo el país y que fue convocada por el magisterio venezolano, a fin de reiterar al gobierno nacional las peticiones que vienen haciendo para mejorar las condiciones salariales y laborales. Trujillo, mural ecológico más grande de los Andes, está en Trujillo capital. Permanece ubicado en la avenida 19 de abril, presenta un diseño de los jóvenes Libertad Tinoco y Andrés Barreto, bajo el auspicio de la Fundación Terra y Life Foundation. La culminación de la obra se encuentra cercana, ya con un 95% de avance refleja la flora y la fauna andina, mediante 1.500 tapas de plástico en 50 metros de largo por 2,90 metros de alto. Mérida, inauguran Puente La Morita en municipio Libertador. El representante del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas expresó que se conquistó un logro para las comunidades. Seguimos con el diario El Tiempo del Estado Trujillo. 350 kilos de desechos recolectan en jornada de saneamiento en La Ceiba. Como parte de la celebración del Día Mundial de las Playas, en el balneario Las Palmeras y Macuto del municipio de La Ceiba, 155 funcionarios recolectaron 350 kilos de desechos, una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para el ecosocialismo. Y para culminar este recorrido informativo tenemos el diario La Nación del Estado Táchira. Alcaldía de Michelena rechaza acciones perversas contra animales en Michelena. 3 caninos sufrieron maltrato extremo en dicha jurisdicción. Actualmente, los organismos de seguridad se encuentran trabajando para buscar a los responsables. Luego de este aporte, amigos, establecemos una pausa. Al regreso, más informaciones en Noticias TAM. Continúen con nosotros. Noticias TAM. Noticias TAM. Gracias por continuar con nosotros en Noticias TAM. Seguimos ampliando nuestras informaciones comentándoles que Daniel Ceballos realizó una visita a Mérida con el propósito de dar a conocer sus propuestas como aspirante a las venideras elecciones presidenciales. Daniel Ceballos, dirigente político y aspirante presidencial, en su visita a Mérida manifestó que ve con preocupación el número de venezolanos que podrían quedar por fuera del proceso electoral venidero, asegurando que exigieron al CNE la debida actualización y registro que permita la inscripción de los mismos en el extranjero. Hemos también visitado y conversado en la ciudad de Mérida y en municipios del estado de Mérida el tema del voto del extranjero, del venezolano en el extranjero. Creo que es una crisis la que tenemos cuando más de 7 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras están excluidos del sistema electoral. Nosotros hicimos formalmente una solicitud al CNE y a sus nuevos rectores para que inicie un proceso de actualización y registro para permitir inscribir a los venezolanos fuera de nuestra frontera, puesto que de configurarse una elección en el mediano plazo que todos estamos esperando, presidenciales, estarían excluidos del sistema electoral un número importante de venezolanos. Solamente hay 107.000 venezolanos inscritos para votar en el CNE en el extranjero. Si le restamos
más de 50.000 que están en los Estados Unidos, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas, no tenemos ningún tipo de oficina que permita este proceso, estaríamos excluyendo del próximo proceso electoral a más del 50% de los que pueden votar. Entonces, si hay más de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, es inaudito que solamente puedan votar un máximo de 50.000. Asimismo, rechazó que los merideños padezcan por falta de combustible, que ha influido además en el crecimiento turístico del estado. Es inaudito que tengamos a una población como la del estado Mérida, cuya potencialidad turística puede ubicarla en uno de los mejores lugares para ir en el mundo, y que podemos prestar excelentes servicios a los turistas que nos visiten. Y es inaudito que no tengamos gasolina en la ciudad, o que tengamos unos sistemas y controles que dificultan poner combustible, y que esto vaya en contra del esfuerzo que hacen miles de personas por levantar el turismo en Mérida. Finalmente, Ceballos manifestó que debe surgir una alternativa política distinta, planteando el primer partido político digital que sea autónomo, descentralizado y que permita voz y voto a cualquier ciudadano. En más informaciones, parlamentarios oficialistas manifestaron que están dispuestos a trabajar con las alcaldías opositoras. Diputados de la fracción oficialista rechazan declaraciones de alcaldes de la tolda opositora, quienes manifiestan que no reciben presupuesto para la ejecución de proyectos. Los oficialistas dicen que están siempre dispuestos a trabajar de la mano. Eso es totalmente falso, ¿no? Primero porque las alcaldías gozan del situado constitucional. Esos son unos recursos que no se le pueden negar porque eso está dentro de la Constitución. Hay proyectos especiales sobre los cuales se han aprobado algunos. Por ejemplo, en el municipio de Alberto Adriani, o a través del Consejo Federal de Gobierno, se aprobó una gran cantidad de recursos, no tengo el número exacto, pero una gran cantidad de recursos para la pavimentación que se ha hecho en las vías internas del municipio Alberto Adriani. Pero también te puedo decir que en alcaldías opositoras como la de Tulio Febres Cordero se está trabajando algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto de agua, proyectos de iluminaciones para estos municipios, el proyecto de Carachuelo Parra y Olmedo que se está trabajando, que tampoco es una alcaldía nuestra de la Revolución, se está trabajando el acueducto de Tucaní. Es decir, hay proyectos de gran envergadura que se están desarrollando a través de estas alcaldías y que nosotros de una u otra forma han permitido que ellos tengan el manejo de estos recursos. Nosotros, si hay algún proyecto que podamos ejecutar de manera mancomunada, gobernación, gobierno nacional, alcaldía, se van a ejecutar. Manifestó Serpa que desde el Ejecutivo y Legislativo Nacional están a la orden a seguir trabajando por Venezuela, sin importar el color político. Para Noticias TAN, Mayra Briceño, pasante única. Y en su visita a Mérida, Carlos Prosperi, candidato a las elecciones primarias, ofreció un balance en torno a su campaña. Veamos. Nos encontramos con Carlos Prosperi, precandidato en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Bienvenido. Después de haber recorrido toda Venezuela y a 34 días de los comicios primarios, ¿cuál es el balance que hace el comando de campaña de Carlos Prosperi? Gracias, de verdad, Carlos. Aquí estamos una vez más en Mérida, complacido de poder hablarle a nuestra población, sobre todo a cada una de esas personas que creen en la posibilidad real de poder cambiar esta desidia que nos ha llevado a esta situación que se vive hoy en Venezuela. Lamentable lo que vemos al llegar a Mérida, que ojo, no es que Mérida sea la excepción, eso sucede en cada parte de Venezuela, largas colas para el combustible, cuando uno, por ejemplo, ve la vialidad destruida, los servicios públicos, la luz no se va, o sea, la luz viene. Hoy nuestro balance es que a tan solo 34 días vamos a obtener una gran victoria, y que nosotros lo hemos dicho, si por Dios lo decide de una manera distinta, que nosotros no seamos los electos el 22 de octubre, nosotros seremos unos soldados al servicio de Venezuela y de la democracia por sobre todas las cosas. Ahora, lo mismo nosotros esperamos, porque nos hemos organizado, hemos trabajado para eso, hemos ido recibiendo apoyo
cada día que pasa. Ahí veíamos cómo el exgobernador Henry Falcón y su Movimiento Futuro nos daba ese respaldo, y estamos comprometidos con Venezuela y con cada uno de los venezolanos sin ver colores políticos partidistas. ¿Es posible lograr una transformación, lograr ese cambio necesario que requiere la República, más allá de una organización política, de un color, de una camisa, de unas siglas partidistas? Desde luego que es posible, siempre y cuando actuemos de manera desprendida. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que lamentablemente hay personas que creen que si no son ellos no pueden ser otros. Y debemos recordar cosas en el pasado, como por ejemplo en la Asamblea Nacional. Nosotros no obtuvimos 115 diputados, porque en Mérida dividieron, por cierto, con otras candidaturas, y eso evitó tener en Mérida un diputado más. Eso no puede volver a pasar. En el año 2021, en las elecciones regionales y municipales, dejaron solos a nuestros candidatos a gobernadores, a legisladores, a los alcaldes, a los concejales. No me llamaron a votar por ellos. Bueno, hoy qué bueno que sí se quieren reencontrar con esa ruta, pero entiendan que no se trata de una persona. El único sobrepoderoso y que está por encima de absolutamente todo es Dios. Los demás somos simples mortales que tenemos que entender que hay que luchar de manera desprendida, no por un partido, no por un nombre, sino por Venezuela y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Me llama poderosamente la atención de que organizaciones políticas que en años anteriores apoyaban el abstencionismo, hoy están metidos en este proceso, hoy los están arengando, apoyando. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el punto de inflexión en este proceso? Mira, tenemos que entender que los demócratas la única herramienta que tenemos es el ejercicio del derecho al voto, no hay otra. En el caso nuestro, yo puedo hablar en torno a Acción Democrática. En el año 2020 nosotros no participamos en las elecciones de la Asamblea Nacional, ya que no teníamos la cédula de identidad. ¿Y por qué digo que no teníamos la cédula de identidad? Si usted no tiene la cédula, no puede ir al banco a retirar dinero. Si usted no tiene la cédula, no puede viajar en el territorio nacional con algo que lo identifique como ciudadano venezolano, no puede ejercer el derecho al voto. Nosotros en el año 2020 nos judicializaron los partidos políticos, no teníamos dónde inscribir candidatos y de hecho pudimos participar en las elecciones regionales y municipales porque devolvieron la tarjeta de la unidad donde todos nos reencontramos y salimos a hacer ese trabajo. Hoy el compromiso tiene que ser que a pesar de lo que pudo haber suscitado, se pudo haber suscitado en el pasado, tenemos que salir a participar y a votar masivamente porque es la única manera de que podamos salir de esta tragedia que ha golpeado a todos los venezolanos. En sus visitas a Mérida, ¿cómo ha encontrado el Estado? ¿Qué le han dicho los dirigentes regionales? Y lo más importante, ¿qué le ha dicho la gente? Bueno, lo primero que nos dicen en nuestros recorridos es únanse, tiene que ser uno solo, ya basta de estar 2, 3, eso va a evitar que podamos salir de esta tragedia. Y otra de las cosas que nos dicen es, si yo no trabajo, no como. El pueblo de Venezuela tenemos que decirle que nos vamos a unir, que después del 22 de octubre va a estar un solo candidato, que tenemos que entender que más allá de esa candidatura está Venezuela, más allá de un nombre, y lo vuelvo a repetir, porque es importante que hoy actuemos con el suficiente desprendimiento. ¿Y qué nos dicen también? Bueno, que si no trabajan, no comen. Si usted no sale a votar, por mucho que usted trabaje, jamás le va a alcanzar el dinero. Hoy nuestro compromiso tiene que ser participar masivamente, tener los testigos de mesa y asegurar una gran victoria para iniciar la reconstrucción de este país. En los recorridos a Mérida, ya más o menos lo decía con pinceladas, la vialidad de verdad destruida. Debo ser como político serio que soy, reconocer que me conseguí en la subida del Vigía hacia acá, hacia Libertador, que hicieron unos pequeños bacheos, pero cuando uno va de El Vigía a Táchira, un desastre. No hay carretera, eso pareciera una trocha. Bueno, ahí hay un puente que empezaron a hacer unos trabajos que se cayó. Yo presumo que van a dejar por siempre ese pedacito que pusieron ahí como en cemento y unos tubos, como pasó con el puente que está más adelante, que pusieron un puente de guerra y nunca solucionaron eso. Tienen un peaje, cobran un peaje, no sé para qué, porque no se ve que sea invertido en lo que es la vialidad. Cuando uno recorre el páramo, bueno, en algunas partes hicieron unos bacheos saliendo de Libertador, el resto del páramo, la carretera no está en buen estado y sin contar lo que viven, bueno, no solo por la vialidad, sino porque no tienen gasolina, las colas de la gasolina, y lo vieron nuestros productores agrícolas en el estado de Mérida.
cuando uno ve decisiones que se toman por parte del Ejecutivo, con la apertura de la frontera, que inundan de papa colombiana el mercado nacional, y nuestros productores de papa hoy lamentablemente no tienen cómo competir con el precio de la papa colombiana, están prácticamente ya desencantados de que veremos que casi no quieren ni sembrar hoy sus hortalizas. Nosotros eso lo tenemos que cambiar. La agricultura es fundamental para recuperar la Venezuela que nos merecemos y por sobre todo apostarle a que Mérida será el gran potencial de aquellos años dorados en el turismo venezolano. Por último, Prosperi hizo el llamado a la población venezolana a participar en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre para salir de lo que él considera una tragedia nacional y así unir a los venezolanos. Para Noticias TAM, Carlos Eduardo León Domínguez, pasante única. Y con este aporte, amigos, establecemos otra pausa. Al regreso, más informaciones en Noticias TAM. Noticias TAM. Está viendo Televisora Andina de Mérida, TAM, nuestra como siempre. Noticias TAM. Continuamos con nuestras informaciones comentándoles que Federación de Maestros fijó posición ante posible agenda de actividades de nuevo a las calles en torno a las exigencias salariales. Comenzó el año escolar 2023-2024 con asamblea de maestros en los diferentes estados de Venezuela, donde apuntaron los docentes que tienen 3 años esperando que el Ejecutivo Nacional les reconozca las reivindicaciones salariales. Hemos querido dar a informar a todos los docentes afiliados a nuestra organización sindical, a los padres, representantes y al pueblo en general, lo que está sucediendo en educación. Primero, nosotros no estamos planteando ni paros ni huelgas. La que está planteando paros y huelgas es el gobierno al no cumplir. Durante 3 años que hemos estado discutiendo el contrato colectivo y hasta el momento ha sido imposible que lo firme. Le han negado los derechos constitucionales del docente. En su artículo 104 establece que tenemos que tener una vida con decoro, salarios justos y dignos, de nuestra alta responsabilidad que nos asigna el Estado venezolano como es la educar. Somos profesionales de la educación, así lo marca el 104 de nuestra Carta Magna. Tampoco están cumpliendo ni con los obreros, ni con los empleados, ni con nadie, ni con los profesores universitarios, porque este país no tiene quien cumpla. Todo se va en promesas. Hombres en la luna. En la luna vivimos todos los venezolanos cuando no tenemos nuestra arepa diaria en la mesa, porque la arepa cada día está más cuadrada. Los maestros venezolanos estamos decididos a accionar de una manera definitiva para lograr la conquista no solamente de un salario justo y digno, sino también la libertad de cátedra, la libertad de nuestra profesión, el respeto a la dignidad de la persona humana, el respeto a los niños, que hay niños desnutridos, que muchos de ellos se desmayan porque no tienen con qué comer. En tiempos otroras, aquella mal hablada de nuestra república, tenía el maestro cómo hacerle frente con su arepa, con su empanada o su pastel a los niños venezolanos. Ahora todos los maestros comparten el hambre
Antes compartíamos comida, ahora compartimos el hambre con los niños, los obreros y los empleados de cada institución educativa. Los maestros señalaron que las aulas de clase no están en condiciones aptas para que los niños y niñas y jóvenes reciban sus formaciones académicas. Lara Richard, Noticias TAM. Y Alianza por la Vida ofrece apoyo continuo a las personas que pasan por depresión. Fabiana Santamaría, legisladora del Estado Mérida, dio un balance del segundo Festival por la Vida, que junto a más de 30 asociaciones en favor de la vida y el autoestima, fue realizado hace unas semanas en la ciudad de Mérida. En representación de la Alianza por la Vida, queremos darle las gracias a los merideños por haber participado activamente en el festival. Sabemos por la data de las distintas organizaciones que estaban, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, que participaron aproximadamente 300 merideños en el festival, merideños que recibieron primero apoyo de los especialistas en salud mental que teníamos en el festival. Estábamos acompañados de psicólogos, psiquiatras y criminólogos a los cuales las personas se podían acercar y solicitar información, orientación, apoyo y por supuesto coordinar consultas gratuitas con ellos, porque entendemos que por la situación que vive el país quizás es complicado atender esto de forma privada. La legisladora informó que realizarán este festival con el apoyo de otras alcaldías del estado. Este festival generó tal impacto que nos han solicitado de distintos municipios que podamos llevarlo. Nos han escrito del municipio Alberto Adrián y el municipio Rangel, solicitándonos que el festival se extienda mucho más allá del municipio Libertador, y nos parece prioritario atender las zonas de la Panamericana y del Páramo, pues hemos visto cómo se han elevado los casos de suicidio y de intentos de suicidio en estas zonas, porque como lo hemos denunciado en otras oportunidades, no existen políticas públicas en materia de salud mental. Alianza por la Vida ofreció una lista de organizaciones para prestar apoyo a personas y familias que presenten depresiones o estén pasando por un mal momento. Para Noticias TAN, Carlos Márquez. Revisamos más informaciones, y es que la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio Libertador implementa el Plan Años Dorados. A través de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía del Municipio Libertador se conoció parte del Plan Años Dorados, implementado en beneficio a los adultos mayores de los distintos municipios de la entidad. Realmente venimos desarrollando varios planes de atención, entre los que tenemos en este momento, quizás el más importante es el Plan Años Dorados. Precisamente se trata de eso, desarrollo social. Es un plan que incluye tanto la parte física, emocional y social de cada uno de los adultos mayores que pertenece a este plan. Hemos dado atención médica en los últimos 15 días, rotando por todas las parroquias del municipio Libertador. En este momento pues tenemos poca disponibilidad de recurso económico para dar atención inmediata a algún tipo de solicitud que no sea, que no podamos gestionar de manera pública, ¿no? Con el favor de Dios, ya ahorita a finales de septiembre, comienzos de octubre, comenzamos ya a trabajar con el tema de recurso económico, y bueno, quizás ese es el primer reto en este momento. Sin embargo, yo reitero que la atención social no es solamente un blister de medicamentos. La atención social va más allá, y es precisamente ir a las comunidades y prestar este servicio integral, esta atención social que merece cada uno de los merideños. Por otra parte, indicó la directora de Desarrollo Social que en los próximos días se estará desarrollando la jornada de carnetización en conjunto con el CONAPDIS y CEATIS, en apoyo a las personas con discapacidad que no poseen el mismo. Nos vamos con Carlos Márquez, quien nos trae un aporte en el municipio de Sucre. Con la presencia del director del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, Producción y Tierra en la entidad, el alcalde Aarón Varela, representantes del Ministerio Agroalimentario, y con el acompañamiento del diputado Rodolfo Serpa, se desarrolló el Congreso Campesino de los 23 municipios de la entidad merideña. 150 productores, campesinos, agrourbanos de las diferentes organizaciones, llámense comités de riego, comunas, consejos comunales, asociaciones de productores, red de productores, comités de riego, replas, en sí, cantidad de personas, tanto hombres y mujeres del campo, que son los que elaboran día a día para que el alimento llegue a nuestras mesas, para que la producción no se detenga, y por supuesto no se han detenido ni en guerra económica ni en pandemia. La producción avanza. Mérida es un territorio altamente productivo,
productivo porque es un territorio que produce y envía para las ciudades. Agradecido con nuestro presidente Nicolás Maduro por los proyectos, por las articulaciones, los convenios que se han generado con otros países, porque andamos en una área de exportación de rubros también, siendo rubros estratégicos del Estado Mérida, la papa, el café, el cacao, las flores también. Todo eso hoy se está discutiendo y por supuesto la esencia revolucionaria de este hermoso proyecto productivo de semilla, de tecnología, la alianza científico-campesina, a la articulación con cada uno de los laboratorios, con las universidades, directamente el trabajo con los productores. Hoy proponen ellos qué alternativas ven, qué es lo más inmediato, asediados nosotros por una situación país, una guerra económica, todo esto, pero los productores sacando adelante el pecho, como dice, como lo hacen cada día, levantarse a las 3, 4 de la mañana a poner la espalda en el sol. Hoy la están colocando acá a través de los lápices, de los bolígrafos, con ideas, con propuestas para seguir avanzando como una Venezuela potencia en lo particular. Se recibieron propuestas por cada uno de los campesinos, productores y agrourbanos de los 23 municipios de la entidad merideña para aumentar el desarrollo como potencia productora del país. Para Noticias TAN, Carlos Márquez. Y con este aporte, amigos, llegamos al final de nuestra entrega por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Les saludo Argelis Torres en nombre de todo el equipo técnico de producción y de periodistas que hacen posible que este espacio esté en cada uno de sus hogares. Será hasta el día de mañana cuando nos volvamos a encontrar, si así Dios lo permite. Televisora Andina de Mérida presentó Noticias TAM.